Encuentra las 5 razones trigonométricas restantes del ángulo alfa, sabiendo que, y aquí tenéis 6 apartados. Entre paréntesis nos dicen que debes utilizar las fórmulas de trigonometría y no hallar previamente el ángulo alfa, que se podría hacer con la calculadora. Es decir, por ejemplo, en el apartado A me dan el coseno de un ángulo y tengo que hallar las 5 razones trigonométricas restantes, es decir, el seno, la tangente, la secante, la cosecante y cotangente, sabiendo que es un ángulo entre 0 y 90 grados. Lo podría hallar con la calculadora, pero no se puede hallar. Solamente se pueden utilizar las fórmulas de trigonometría, las relaciones fundamentales entre razones trigonométricas de un ángulo. Me refiero a estas tres fórmulas. La tangente es el seno entre coseno, seno cuadrado más coseno cuadrado es 1 y 1 más tangente al cuadrado es igual a 1 partido coseno cuadrado. Siempre de un mismo ángulo alfa, sea cual sea el cuadrante donde está alfa. Luego tres definiciones: la secante la inversa del coseno, la cosecante la inversa del seno, la cotangente es coseno entre seno, o lo que es lo mismo 1 partido la tangente, siempre que exista la tangente. Es fundamental también recordar que el signo del seno, coseno y tangente depende del cuadrante donde está el ángulo. No olvides que este punto de corte de la segunda semirrecta del ángulo con la circunferencia goniométrica tiene unas coordenadas. La primera te da el coseno y la segunda el seno. Por tanto, en el primer cuadrante, coseno positivo, seno positivo. En el segundo cuadrante, coseno negativo, seno positivo. En el tercer cuadrante, ángulo gamma, por ejemplo, los dos son negativos. Y en el cuarto cuadrante, la x es positiva, por tanto el coseno es positivo y el seno es negativo. Bien, empecemos. Apartado A. Me dan el coseno y tengo que hallar el resto de razones trigonométricas. Es fundamental también saber en qué cuadrante está el ángulo. En el primero. Insisto que con la calculadora podríamos hallar el ángulo alfa. El coseno, es decir, el cateto contiguo, es 4/5 de la hipotenusa, es decir, es el 80% de la hipotenusa. Será un ángulo pequeño, ¿verdad? El ejercicio es relativamente fácil. Mirad, si me dan el coseno, como en este ejercicio, puedo hallar el seno a partir de esta fórmula, a partir de esta no, pero a partir de esta sí, y una vez conocido seno y coseno, a partir de esta hallo la tangente. Hallar la secante, cosecante, cotangente no es más que utilizar la definición. Si lo que me dan es el seno, pues hallo el coseno con esta fórmula fundamental y vuelvo a hallar la tangente con la primera. Y si me dan la tangente, como pasa en apartado C, o la cotangente, como pasa en apartado D, utilizaré esta fórmula, ya que de aquí puedo despejar coseno de alfa. Una vez conocido tangente y coseno, con la primera hallo el seno. Siempre tendré en cuenta el signo de las razones trigonométricas. Dependiendo del cuadrante donde esté el ángulo alfa, pondré más o menos. Empezamos. Me dan el coseno, pues utilizo la propiedad 2. Seno de alfa al cuadrado más 4/5 al cuadrado es igual a 1. Pasa 4/5 al cuadrado al segundo miembro y me queda 1 menos 16/25. El seno de alfa al cuadrado es por tanto 9/25. El seno de alfa es la raíz cuadrada de 9/25. En un principio escribimos más menos 3/5, por tanto. Y ahora ya, dependiendo del cuadrante donde está alfa, nos quedamos con el más o con el menos. Como está en el primer cuadrante, cosenos y senos son positivos. Así que no es negativo, es positivo. 3/5. Ya sé el seno y el coseno. Para hallar la tangente utilizo la propiedad 1. Tangente de alfa es seno entre coseno, es decir, 3/5 entre 4/5. Los 5 se van, me queda 3/4. Lo escribo aquí. La secante es la inversa del coseno, es decir, es 1 partido de 4/5, que queda 5/4, lo pongo ya. La consecante, la inversa del seno, es una definición y por tanto 1 partido de 3/5, que es 5/3. La cotangente es coseno entre seno, que existiendo la tangente se puede escribir también como 1 partido a tangente, es decir, la inversa de 3/4, que es 4/3. Mira, si cogemos la calculadora y hallamos el ángulo cuyo coseno es 4/5, recuerda, es esta tecla que hay aquí,
si pulso Shift y luego esta tecla, esto significa ángulo cuyo coseno es, y pongo 4/5, al pulsar el igual tengo el ángulo 36 grados. El ángulo 36 grados provoca que el cateto contiguo sea el 80% de la hipotenusa. Una vez conocido el ángulo, yo puedo hallar cualquier razón. El seno, bueno, pues el seno de 36 grados y pico, se puso así, seno del ángulo que tengo hallado antes, pulso el igual y seguro que me va a dar 3/5, es decir, 0,6. Ahí lo tenéis, 3/5, 0,6. Si hubiera llevado la tangente me hubiera dado 3/4. Pero en este ejercicio se pretendía que hallarais las razones trigonométricas del ángulo alfa sin hallar alfa, utilizando las fórmulas. Y así en los demás apartados. Apartado B. Esta vez conocemos el seno del ángulo alfa y también sabemos que pertenece al segundo cuadrante, entre 90 y 180. Con esta información tengo que hallar el coseno, la tangente, la secante, cosecante y cotangente. Bien, pues igual que antes, tendré que utilizar la segunda, fundamental, porque esta vez conozco el seno y quiero hallar el coseno. En la fórmula segunda cambiamos seno por 1/5, seno de alfa, y despejamos el coseno de alfa. Voy a hacer esta vez más rápido. Va a ser más menos la raíz cuadrada de 1 menos el seno al cuadrado, que es un 25avo, más menos 25 menos 1 es 24, la raíz cuadrada de 24 25avos. Ahora pensamos un poquito, a ver, estamos en el segundo cuadrante, aquí lo dice, en este cuadrante los cosenos son negativos, claro, estamos en la parte negativa del eje de abscisas, y los senos positivos. He dicho cosenos negativos, por tanto me quedo con el signo menos. Este es el coseno. Se puede simplificar un poquito. La raíz cuadrada de 25 es 5. Y luego la raíz cuadrada de 24 pues se puede escribir como 6 por 4 y sale un 2 fuera, ya que 4 es 2 al cuadrado. Es decir, lo podría dejar así, menos 2, raíz cuadrada de 6 partido de 5. Pasemos allá a la tangente. Podría utilizar la tercera igualdad, pero es mucho más cómodo la primera. Aquí me equivoqué, quería indicar que era la primera. La tangente es seno entre coseno, es 1/5 partido de menos 2 raíz cuadrada de 6 partido de 5. Los 5 se van y me queda esto. Tangente negativa, claro, porque estamos en segundo cuadrante. Podemos racionalizar y dejarlo así. He multiplicado por raíz cuadrada de 6 numerador y denominador. La secante es la inversa del coseno. La inversa de este número va a ser negativo. Es menos 5 partido de 2 raíz cuadrada de 6. Si racionalizáis ahí, llegáis a menos 5 raíz cuadrada de 6 partido de 12. La cosecante es la inversa del seno. Como el seno es 1/5, la cosecante será 5. Y la cotangente, pues es la inversa de este número, o mejor la inversa de este, así lo veis mejor, va a ser menos 2 raíz cuadrada de 6. Apartado C. Ahora me dan la tangente del ángulo, dice que es 1/2, y el ángulo está entre 180 y 270 grados, es decir, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante los cosenos son negativos y los senos también. Vamos a hallar el seno, el coseno y el resto de razones. Primero estas dos, como sabéis, el resto de razones se vayan invirtiendo las calculadas previamente. Mirad, esta vez me da la tangente. Habrá que utilizar esta igualdad, porque es la única que relaciona la tangente con una razón, con el coseno. Podré hallar con esta igualdad el coseno, y una vez conocido el coseno, pues o bien de aquí hallo el seno, o bien de aquí hallo el seno. Quizá mejor de la primera. Entonces utilizo la tercera igualdad y digo 1 más la tangente, que es 1/2, al cuadrado es igual a 1 partido de el coseno al cuadrado. Ahora ya es despejar coseno de alfa. 1 más 1/4 son 5/4. Llevar cuidado a la hora de despejar, pasa multiplicando, 5, luego el 4. En fin, al final llegamos a coseno de alfa al cuadrado igual a ¿qué? A 4/5. Coseno de alfa más menos raíz cuadrada de 4/5. Es el momento de decidir si más o menos, lo he dicho antes, el coseno es negativo, así que menos raíz cuadrada de 4 partido de 5. Podría dejarlo así, pero vamos a sacar fuera un 2, porque 4 es 2 al cuadrado, y ahora racionalizar en esta expresión, multiplicando por raíz cuadrada de 5 numerador y denominador. Ya he calculado el coseno.
El seno, pues de la primera, como sé la tangente y el coseno, despejo el seno. Pasa multiplicando este número al primer miembro. Al final me queda así, el 2 en el denominador. El 2 con el 2 este se simplifica, está multiplicando el numerador y el denominador. El seno de alfa es por tanto menos raíz cuadrada de 5 partido de 5. Paso a escribirlo aquí. Me falta la secante, cosecante y cotangente. Lo voy a escribir aquí. La secante es la inversa del coseno. El coseno es este número, pero en vez de este utilizo este. Y si hago la inversa, me queda menos raíz cuadrada de 5 partido de 2. Cosecante es la inversa del seno, la inversa de este número, que si racionalizáis, multiplicáis por raíz cuadrada de 5, numerador y denominador, al final os va a dar menos raíz cuadrada de 5. Y la cotangente, la inversa tangente, que es 2. Pues ya hemos averiguado las 5 restantes razones trigonométricas de alfa. Apartado D. Esta vez me dan la cotangente de alfa negativa y alfa en el cuarto cuadrante entre 270 y 360 grados. Lo primero que pienso es que si la cotangente es menos 4, como la cotangente y la tangente son inversas, la tangente será menos un cuarto, un número negativo ya que estamos en el cuarto cuadrante y seno entre coseno nos da negativo. Una vez que ya sé la tangente, hago exactamente lo mismo que en el apartado C. Primero hallo el coseno con la tercera igualdad, luego el seno con la primera. 1 más tangente al cuadrado, menos un cuarto al cuadrado, que es un 16avo, partido de 1 partido coseno de alfa al cuadrado. Mirad, voy a escribir como se suele escribir. No se suele escribir el paréntesis. Se pone en lugar del 2 aquí, fuera del paréntesis, se pone el 2 entre el coseno y el ángulo. Es lo mismo, ¿eh? Menos un cuarto por menos un cuarto es un 16avo, más 1 son 17 16avos. Despejamos coseno de alfa, coseno cuadrado de alfa primero. Coseno de alfa va a ser la raíz cuadrada de 16 17avos, más o menos, hay que decidir ahora. Estamos en el cuarto cuadrante, en el cuarto cuadrante los cosenos son positivos, los senos negativos. Así que quito el menos. La raíz cuadrada de 16 es 4, lo puedo escribir así. Y ahora racionalizar. Ya tengo el coseno, pasamos a hallar el seno. Con la primera, como os decía. Tangente de alfa igual a seno partido coseno. La tangente es menos un cuarto y el coseno es este número. Pasa multiplicando al primer miembro. Los 4 se pueden simplificar y ya tengo el seno. El seno de alfa es igual a menos raíz cuadrada de 17 partido de 17. Solamente me falta secante y cosecante. A ver, la secante es la inversa del coseno. El coseno, recuerda, es 4 raíz cuadrada de 17 partido de 17. Lo escribo aquí. Voy a poner un círculo a lo que vamos calculando. Decía que la secante es la inversa del coseno, la inversa de este número, o mejor de este, y así ya está racionalizado. Raíz cuadrada de 17 partido de 4. Y la cosecante, la inversa del seno, la inversa de este número, que si racionalizas te va a quedar menos raíz cuadrada de 17. Nos quedan dos. Apartado E, me dan el coseno de alfa, un número entre menos 1 y 1, como tiene que ser. Esta vez es un número casi menos 1 y es negativo porque alfa está en el segundo cuadrante y en el segundo y tercer cuadrante los cosenos son negativos. Bien, lo que tengo que hacer es pues lo mismo que hicimos en el apartado A, solo que ahora está en el segundo cuadrante. Si me dan el coseno, con la segunda fórmula hallo el seno, y una vez que sé el seno y el coseno, con la primera hallo la tangente. La fórmula la tengo aquí, seno al cuadrado, que es desconocido, se suele escribir así, sin el paréntesis, como decía antes, más el coseno, que es conocido, ahora sí entre paréntesis, claro, al cuadrado es igual a 1. De aquí despejamos seno de alfa. Primero seno al cuadrado es 1 menos 12 treceavos al cuadrado. No es negativo, pero como está al cuadrado pasa positivo, ¿verdad? 12 al cuadrado es 144, 13 al cuadrado es 169. Por tanto, seno al cuadrado de alfa es igual a... Hacemos la resta, me da 25 partido de 169. Luego el seno de alfa es igual a más menos raíz cuadrada de 25 partido de 169. Hay que decidir si más o menos, como siempre. Estamos en el segundo cuadrante, los senos son positivos. Quitamos entonces el signo negativo. Raíz cuadrada de 25 es 5, raíz cuadrada de 169 es 13, luego nos da 5 treceavos.
Ya tengo el seno, ya tengo el coseno. Con la primera hallamos la tangente con esta. La tangente es el seno, que es conocido, 5/13 partido del coseno menos 12/13. Me da menos 5/12. Número negativo, lógico, porque estamos en el segundo cuadrante. Vamos escribiendo la solución. El seno 5/13. La tangente menos 5/12. La secante, la inversa del coseno, la inversa de este número, menos 13/12. Cosecante, la inversa del seno, la inversa de este número, 13/5. Y por último la cotangente, la inversa de la tangente, menos 12/5. Bueno, me he visto obligado a eliminar la teoría para hacer el último apartado, el F, donde me dan la cosecante, un número negativo, menos 5/4. Es que el ángulo está entre 180 y 270. Y 270, es decir, un ángulo del tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, tanto el seno como el coseno son negativos. Dándome la cosecante, lo primero que hallo es el seno. El seno es la inversa de la cosecante, por tanto es menos 4/5. Una vez que ya sé el seno, será fácil hallar el coseno con la fórmula fundamental y luego la tangente, es decir, prácticamente lo mismo que he hecho en el apartado E. Como no tengo la fórmula, la vuelvo a escribir. Decía que el seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado de ese mismo ángulo siempre da 1. Menos 4/5 al cuadrado más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. El coseno al cuadrado de alfa es 1 menos 16/25. Esta resta da 9/25. Quiere decir que el coseno de alfa es igual a la raíz cuadrada positiva o negativa de este número, que es 3/5. Hay que decidir si positiva o negativa. Estamos en el tercer cuadrante, los cosenos son negativos, menos 3/5. Lo escribo aquí. Para hallar la tangente, pues ya sabéis, la tangente es seno partido coseno, la fórmula que enumeré con el número 1. La tangente es menos 4/5 partido de menos 3/5. Los 5 se simplifican, menos menos más, me da 4/3. 4/3 la tangente. La secante, la inversa del coseno, la inversa de este número es menos 5/3. La cotangente, la inversa de la tangente y por tanto 3/4. Bien, hemos sabido a partir de una razón trigonométrica hallar el resto sin recurrir a la calculadora en ningún momento, como habéis visto. Al principio, en el apartado A, os dije que se podía hallar el ángulo alfa. Ya hablaremos más adelante sobre esto cuando resolvamos ecuaciones trigonométricas. Con este ejercicio quería que memorizarais las 3 igualdades notables, 3 relaciones fundamentales de trigonometría. Ya os decía que en cursos posteriores veréis muchísimas más igualdades. Tenéis más ejercicios de trigonometría en un enlace que hay en la descripción del vídeo. Ahí también hay un enlace a la teoría y los ejercicios en un PDF para poderlo imprimir. En aprendermatematics.org tenéis todos los vídeos que estoy haciendo ordenados por cursos y temas. Son más de 2000 y ahí podéis leer el ejercicio antes de ver el vídeo. Será más fácil encontrar lo que buscáis y no en YouTube, que está todo desordenado. Aunque todos los vídeos los subo a mi canal en YouTube, como veis ahora más de 2000 vídeos y sigue creciendo, os aconsejo que visitéis la página web aprendermatematics.org, porque es ahí donde ordeno todos los vídeos por cursos y temas, como estáis viendo. Por ejemplo, en cuarto la ESO, ecuaciones sin ecuaciones, pues ahí está. ¿Queréis ver un vídeo determinado? Pincháis aquí y es entonces donde os lleva a YouTube. Ahí lo estáis viendo. En la parte superior normalmente tengo la teoría, los ejemplos y ejercicios y soluciones en PDF, como podéis ver en este tema. También te puede interesar pulsar me gusta en vídeos de matemáticas, donde ahora mismo hay más de 1000 miembros y pongo las novedades de la página. Igual que un grupo en Facebook, este que estáis viendo, donde podéis preguntar o responder a preguntas de matemáticas. Recuerda aprendermatematics.org.